Retrato de derecha con perrito. Aullar con los lobos para que no te devoren. Dicho popular. Podríamos asumir que una persona es de derechas porque dice que es de derechas, pero eso no sirve de gran cosa. Sería idénticamente válido si su decisión fuera la contraria o, en el colmo de la indefinición, se afirmara que para algunas cosas es de derechas y para otras de izquierdas. Hay mucha gente que se cree de izquierdas y es medularmente de derechas. La autoafirmación ideológica tan al uso no vale. En la España del 2013, el grueso de la ciudadanía se declaraba en una escala donde el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, en el centro izquierda, el 30.8% entre el 5 y el 6 y el 28.5% entre el 3 y el 4. Pero es mentira. La autoubicación y análisis. Ni el 5 representa ningún centro real, dependerá siempre de cómo sean los extremos, ni es verdad que en España la gente esté escorada hacia lo que tradicionalmente ha significado la izquierda. Lo dice para sentirse mejor, porque ser de derechas, después del fascismo, después del franquismo, está feo, y porque no ser realmente de derechas, en esa lectura clásica, tendría un mayor coste personal. Por ejemplo, queriendo pagar más impuestos o siendo intransigente con gobiernos corruptos y mentirosos. Las dos razones son una herencia de la dictadura. Tampoco es de derechas alguien porque vote o incluso milite en un partido de derechas. Necesitamos alguna orientación más eficaz. Podemos vernos en la necesidad de saber si el tipo que vende el periódico en el kiosco es de derechas o de izquierdas, o el del bar o los compañeros de la oficina, o aquel profesor o ese ensayista o la persona con la que trabajamos en un movimiento social, o para saber qué nos sentimos sinceramente nosotros mismos sin la tentación de la inocencia. ¿Para qué? Porque conocer siempre produce satisfacción, porque si entendemos algo podemos más eficazmente promoverlo o combatirlo, y porque cuanto más sepamos de las corrientes de fondo de las ideologías, menos tiempo perderemos en discusiones vacías. Es útil entender que una persona se ubica en la derecha cuando su manera de estar en la vida es egoísta. Estás en la derecha cuando quieres algún tipo de privilegio, material o moral, ya lo hayas heredado o sea fruto de tu esfuerzo, cuando a pesar de sus privilegios te sientes en inferioridad de condiciones, cuando crees que tu manera de comportarte debe ser el patrón de comportamiento de los demás, cuando te falta empatía, cuando crees que la solidaridad es cosa de débiles, cuando tienes tendencia a creerte superior a otras personas por cualquier razón, cuando crees en el fanatismo, cuando tienes dificultades para creer en las alternativas y, sobre todo, cuando no te gustan nunca las alternativas que incorporen a más gente de manera completa en el contrato social. No es complicado que todos estos comportamientos se den en sociedades donde hay desigualdades. Aunque no se detecte, el egoísmo pasa también por encubrir el privilegio. La diferencia entre el cinismo y la ironía es que el irónico quiere educar y además arriesga, mientras que el cínico busca algún tipo de privilegio pero no quiere que se le note. Corto Maltés es irónico, Homero Simpson cínico. La derecha suele transitar caminos rebosantes de cinismo. En esa metástasis de impudor, los responsables últimos de la crisis pueden representar e incluso jalear el descontento popular. Está pasando en Estados Unidos y está pasando en Europa. Es la derecha quien, desde formaciones políticas, afirma que está en contra de los partidos y los señala a todos como igualmente corruptos y depredadores. La derecha es capaz, sostenida por las empresas de valores y dirigida por liderazgos fuertes, de protestar contra la bolsa y contra las élites. Nadie como ellos para apoyar, llegado el caso, a algún líder con algún tipo de condición extraordinaria, militar, empresario de éxito, jurista, al tiempo que critica que las masas se dejen guiar por líderes vanguardistas. Amigos de representar algún tipo de autocontención, les maravilla cómo algunas personas son capaces de actuar sin que nada les afecte. Ese es un monstruo, gustan de decir, siempre y cuando ese monstruo sea uno de los suyos. La derecha quiere monopolizar
el descontento popular, buscando alambicados argumentos donde lo importante no es que sean verdad, sino que sean convincentes. En Camino, la principal obra del fundador del Opus Dei, Monseñor Escrivá de Balaguer, se permitía la santa desvergüenza, siempre y cuando fuera para el bien de las huestes del Señor, especialmente del Opus. Se diferenciaba de la frescura de los laicos. Al mismo tiempo, a la gente de la derecha le molesta profundamente que alguien busque motivaciones políticas cuando algo se puede explicar sin responsabilidades, es decir, como si fuera un hecho natural. O le disgusta que se busquen culpables en el poder, si gobiernan los propios, cuando puede evacuarse la pena llorando o rezando, o descargando toda la falta en una persona que funja de chivo expiatorio. Por ejemplo, ante un accidente que cuesta vidas humanas y puede tener detrás una negligencia administrativa o una motivación económica. Pero cuando los que gobiernan no son de los suyos, a la gente de derechas le vale todo para demostrar la maldad intrínseca de los políticos, siempre de izquierda, real o nominal. Y si ese alejamiento del poder dura demasiado tiempo, no dudan en dar un salto y buscar soluciones en el todo vale de la reacción. Por eso les gustan las teorías conspirativas, porque te llevan a donde quieres llegar y nadie puede demostrar que son falsas. Es, por lo general, gente que nunca se preguntó casi nada, pero que cuando hay problemas quiere culpables. A poder ser que les exoneren a ellos de la más mínima responsabilidad, aunque sea haber votado a ese gobierno o a ese alcalde. Es muy de la derecha rechazar la más mínima crítica. Tampoco le van a echar la culpa a la economía de mercado, esa que antes se llamaba economía capitalista, porque eso les impediría regresar a ese pasado feliz una vez superadas las dificultades. Los mecanismos del pensamiento conservador son un armario lleno de cachivaches útiles para justificar el egoísmo. Todos los políticos son iguales, gritan a los cuatro vientos. Como no hay diferencias, los míos no son peores que los de los demás. Si mi político roba, miente, defrauda y se ríe, me está diciendo: ánimo, ego te absolvo, pecad, estáis ya perdonados. Como todo esto genera contradicciones, el modelo precisa enemigos para funcionar. Por eso demonizará siempre a algún grupo, al que necesitará dotarle de mayor consistencia ideológica de la que realmente tiene. Si ellos se ven de derecha o de centro, necesitarán inventar una izquierda terrible, aviesa y encanallada, hermanada con todos los males. Las políticas públicas que proponga esa izquierda les resultan irrelevantes. Lo importante es saber que, hagan lo que hagan, lo harán mal y, además, con mala intención. La derecha no lee los programas electorales porque no le hace falta. En el fondo no les molesta la ideología de la supuesta izquierda. La derecha puede planificar, nacionalizar, regular, ampliar derechos civiles. Todo dependerá del momento y de las necesidades. Una vez más, Groucho Marx: señora, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Una frase propiamente de derechas y graciosa. Lo que más le molesta a la derecha con pretensiones institucionales, de la izquierda con pretensiones institucionales, es su capacidad de quitarle puestos institucionales. El bipartidismo, como en los deportes, necesita exacerbar una falsa enemistad que solo es real en el nivel del político concreto, en un lugar concreto, el día concreto que dejará de ser alcalde, diputado, asesor, porque ha ganado el otro partido. Pero la derecha no exagerará porque sabe que tarde o temprano le tocará. El bipartidismo es un invento de la derecha. La derecha es victimista. Lo que se hace en su nombre debe ser asumido. Lo que les pasa a ellos clama al cielo. No es igual una víctima de derechas que una víctima de izquierdas. Por eso necesita algún concepto que exprese todo el horror y que le permita verbalizar la responsabilidad de los demás cuando algo le desagrada. Ese concepto hoy es el de terrorista. Terrorista es ETA, pero también el 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, las defensoras del aborto, los demócratas que quieren aplicar el Código Penal a los terroristas,
los que ocupan una finca o expropian comida y material escolar, o cualquiera que se salga de su lectura del mundo. La derecha siempre simplifica. Por eso, cuando le reclamas que su gobierno está haciendo mal las cosas, incumple el programa electoral, recibe sobresueldos, paga con dinero negro o monta una red corrupta de financiación ilegal de su partido, va a decirte que la izquierda es peor. O, en última instancia, va a invitarte a irte a vivir a Cuba, a Venezuela o a Corea del Norte. El pensamiento de la derecha ha tenido más fuerza en el desenlace final del siglo XX que el de la izquierda. Desde finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, hemos visto cómo los presupuestos de la derecha se han ido colando como parte de un sentido común del que ha participado una parte importante de la ciudadanía que se declara de izquierdas y los principales partidos que se dicen socialistas. La derecha es capaz, en una etapa de desmantelamiento del Estado social, de presentarse como la fuerza revolucionaria, dejando a la izquierda apenas balbucear su condición de defensora del statu quo y de lo políticamente correcto. Así ha dejado a la derecha todo el espacio de lo políticamente incorrecto. La izquierda no entiende la ira de la gente común, mientras la derecha les da más argumentos para la rabia. Es la derecha quien organiza la iracundia y da los lemas que canalizan el enfado. La izquierda socialdemócrata, que es la mayoritaria, cambió su manera de vestir y se sintió a gusto prosperando con el país. Pero entre esa elegancia políticamente correcta y una famosa de televisión o de la prensa rosa venida a menos, el pueblo prefiere lo que está más cerca del pueblo, aunque se ponga tacones exagerados y se le corra el rímel. O precisamente por eso. Hay varias derechas sociológicas. Está la acomodaticia. Son los profesionales a los que les va bien casi en cualquier circunstancia. Consideran que lo que tienen les pertenece. Les gusta repetir la frase, a mí nadie me ha regalado nada, que por lo general es mentira. Insisten en que no deben nada a nadie y necesitan un marco ideológico que les permita pensar sin miedo que siempre van a disfrutar de ese bienestar. La familia, la iglesia, la nación son elementos que, sin fanatismo, les ayudan a defender el orden. Por eso, sin ser gente muy familiar, de iglesia ni muy patriota, incorporan esos principios a su arsenal de argumentos. Una variante de esta derecha la configuran los tecnocráticos capitalistas. Es una derecha que ha cambiado las señas de identidad conservadoras por el reparto de cuentas que produce el modelo neoliberal. Pueden, si no necesitan esos votos, estar a favor del aborto, de consumir drogas, defienden la homosexualidad, usan chaquetas que en algunos países implicarían penas de cárcel y creen que la competitividad es el baremo de la justicia social, aunque siempre sus empresas gozan o han gozado de algún tipo de prebenda pública. Su línea roja está siempre en la defensa de sus beneficios. Otra derecha más agresiva es la nacionalista, sea españolista, catalana, vasca, gallega, de la Liga Norte Italiana, escocesa, de Guayaquil o de cualquier otro lugar que quiera hacer valer un territorio como superior respecto de zonas por lo general limítrofes. Esta derecha es xenófoba, le molestan los otros, especialmente cuando son pobres, y necesita armar su nosotros identitario, malditizando al ellos opresor o separatista. A los damnificados del modelo neoliberal, esta derecha nacionalista los conforta con un mantra muy útil en las personas mayores. Tranquilos, que vosotros sois de aquí. Pase lo que pase, vosotros sois de aquí. Un remedio más económico que moderar la lucha de clases. Para que esa excusa valga, de vez en cuando hay que recordar lo duro que es no haber nacido en la patria, incluida alguna paliza a algún extranjero o alguna frase subida de tono basada en la ignorancia sobre los perjuicios de la inmigración. Los inmigrantes copan los servicios sociales, vienen aquí a parir. Conozco a un gitano con 3 pisos. No suelen quejarse del turismo hospitalario de la tercera edad de los países del centro y el norte de Europa. En su xenofobia siempre hay un aroma de clase. Cierran el retrato los que rezan, los que dicen que no se tocan y exigen a los demás otro tanto. Seguramente aquí es donde más hipocresía puede encontrarse. Esta derecha de misa, comunión,
jornadas mundiales de la juventud, Roma y misas multitudinarias en las grandes ciudades, puede abortar en Londres, poblar sus medios de comunicación con anuncios de contactos, regentar y visitar burdeles, ejercer la pederastia y bramar contra los que acusan al clero de pederastia. Puede tener negocios que producen y venden preservativos. El Vaticano lo hace a través de algunas de sus empresas. Negociar armas con Israel, Marruecos o China y, al tiempo, discursear como si de verdad fuera suyo el monopolio del mausoleo de la moral. Es la mentira que necesitan creer para no naufragar en un mundo inclemente donde no hay muchas señales aquí de que existan allá premios ni castigos por el comportamiento relajado. El orden de esta derecha se basa en el miedo y por tanto está lleno de represión. La propia represión, real o deseada, les hace ser inclementes con los que gozan de la libertad que ellos y ellas no se atreven o tienen que fingir. Sienten fobia ante cualquier grieta en el edificio de su sumisión a un credo intolerante, sea el matrimonio gay o la adopción por parejas del mismo sexo, sean las investigaciones sobre células madre, la risa, los islamistas, Chávez o la libertad en Internet. En cambio, no hacen ascos a la televisión basura porque saben que eso forma parte del decorado de la democracia. Saben que tienen jefes y parecen decir: lo bueno de tener un jefe es que no tengo dos, y exigen que todo el mundo esté sometido a alguien. Asumen que el mundo funciona mandando y obedeciendo, y que esa posición en la escala social es natural. La manda Dios, las leyes del mercado o el orden social invariable desde la eternidad, salvo cuando han existido revoluciones. Obedecer es garantizar el orden. Eso explica por qué 500 personas pueden dominar a 46 millones. Pero 23 millones no podrían dominar a los otros 23 millones. Pocos bien coordinados hacen maravillas. La dureza del mundo neoliberal ha hecho que desaparezcan los príncipes que salvan a las huerfanitas. La autoayuda colectiva del Estado social va, poco a poco, desvaneciéndose. Es tiempo de que cada cual se salve a sí mismo. Es el éxito de Belén Esteban, de las telenovelas, de jóvenes feos y gordos que de pronto cantan como los ángeles y ganan un concurso donde siempre hay un mal nacido que hace sentirse mal a la gente sencilla. Y, por supuesto, de los libros de autoayuda, especialmente los del tipo Maquiavelo para triunfar en los negocios. Una concepción agónica de la vida que lleva al egoísmo justificado, al nihilismo, cuando ese marco deja de encuadrar la realidad, e incluso a una violencia cotidiana que esconde una profunda frustración. También lleva a falsos desafíos, sea de políticos sobrados, de falsos cantantes en Eurovisión, de famosos que pierden todas las formas, pero no hay problema. Como solo la derecha se atreve a ser políticamente incorrecta, el campo de la ironía queda en su lado. Así, podemos escuchar a la aristócrata Esperanza Aguirre, exalcaldesa de Madrid y expresidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, decir que es pobre de solemnidad. Al Tea Party, hacer bromas sobre negros y gorilas, a la derecha italiana tirar en sede parlamentaria plátanos a una ministra negra, o a un político de la derecha francesa decir que Hitler mató a pocos judíos. Solo ellos pueden burlarse de la política. Son los perfectos antisistema dentro del sistema. Por eso, la derecha, que siempre apela al orden, puede, cuando quiere, convertirse en adalid de un falso desorden, pedir que la gente salga a manifestarse, proponer insumisión fiscal, defender revoluciones de colores, cuyo objetivo no es nunca tumbar el sistema, sino ser ellos quienes lo administren. Esta derecha necesita demonizar la alternativa. Por eso siempre insiste en que la línea de emancipación que había entre la Revolución Francesa y la rusa está rota, de manera que todo sueño de mejora desemboca necesariamente en el totalitarismo. Experimentos con gaseosa es otra de sus frases gastadas preferidas. A la derecha no le molesta la irresponsabilidad social sobre la marcha de las cosas. Les molesta mucho más el compromiso contra las desigualdades. Defienden la disciplina social frente al voluntarismo de los que quieren cambiar las cosas.
desconfían de cualquier optimismo espontáneo y necesitan ubicar lo que no controlan en un lugar de degeneración. Otra frase favorita: a mí antes, al principio, me encantaba ese movimiento, pero es que ahora ya no tiene nada que ver con cómo era antes, es que ha degenerado completamente. La gente de derechas es muy amiga de decirle a la gente de izquierdas cómo tiene que comportarse en la política, como si les votaran o fueran afiliados a sus partidos. Lo contrario ocurre más raramente, pues la izquierda, cuando realmente lo es, debe respetar otras miradas y comportamientos. La derecha tiene una concepción antropológica pesimista. Considera que el ser humano es un lobo para el hombre. Por eso, no duda en alimentar la parte más depredadora del ser humano, siempre y cuando se convierta en una mercancía. Pueden ofertar o consumir como productos de mercado vidas envilecidas dentro de una casa con cámaras funcionando 24 horas. Venden sexo en todas sus zonas de despiece y pornografía y fantasías eróticas donde, aunque no se falte a la iglesia el domingo, pueden salir en posiciones comprometidas Heidi, Bambi o el Capitán Trueno, al tiempo que se oponen al amor libre, a la maternidad o paternidad entre parejas del mismo sexo o cualesquier formas de libertad que, por un lado, cuestionen su dogma y por otro, cuestionen un negocio. Esa mercantilización de la vida genera una movilización constante de los valores de la derecha. Cada vez que se mueve el mercado, se mueven ellos. Mientras que la alternativa solo ha aprendido a movilizarse en la calle, algo finalmente descontado por el sistema. En algunos momentos, la apuesta de la derecha es más arriesgada. Consiste en hacer a las clases populares, durante un tiempo, propietarios. Después, cuando llegue el nuevo ajuste, algo que es ley en el sistema capitalista, una parte importante de esas clases medias regresan a los lugares de origen un par de escalones por debajo. Ocurre con la vivienda, con el capitalismo popular, con la inversión en la bolsa. Es bastante probable que, una vez agotado el juego inmobiliario y ya en marcha la privatización de la sanidad, el próximo fraude piramidal sea con el agua y el aire. Primero ofrecerán al pueblo ser su propietario. Después, su privatización construirá una burbuja especulativa. Cuando queramos darnos cuenta, solo los privilegiados podrán respirar y tendrán agua de sobra para sus piscinas y campos de golf, mientras la ciudadanía, pequeños campesinos y no pocas zonas aisladas del país, las mismas a las que se les niega el tren por cuestiones económicas, regresarán al siglo XIX. La economía liberada del compromiso social sostiene, aquí con razón, el filósofo esloveno y asustaviejas Slavoj Žižek, es la partera de un nuevo mundo ideal posideológico. El neoliberalismo gozó de una gran ventaja: era diagnóstico y remedio. Al tiempo que se reclamaba neutral axiológicamente, ofrecía sus recetas de puro pragmatismo. Puede acoplarse y reacoplarse, mientras que la izquierda no tiene esa versatilidad. La derecha puede, como hizo durante los comienzos de la crisis, pedir la nacionalización de los bancos sin que se le caigan los anillos. A la izquierda, sin embargo, la promiscuidad le sienta muy mal. Hace sospechar que para cambiar el mundo todo vale. Si ya has aprendido el camino de la indignidad, ¿qué nos dice que no lo vas a encontrar atractivo cuando gobiernes? La actual fase del capitalismo se basa en la competencia generalizada, relaciones mercantiles urbi et orbi y el dinero, que no huele, que es un gran ocultador, actuando como mediador universal. La crisis económica trabaja, paradójicamente, más para la derecha que para la izquierda. La crisis regresa a los lugares abisales del racismo y del patriarcado. En Estados Unidos, los miembros de Ocupa Wall Street recibieron furibundos ataques porque hablaron de desigualdades y señalaron a los bancos como culpables. Ya vimos que Hollywood mandó a Batman para pararle los pies. En España, el 15M tuvo más fortuna y fue capaz de revertir el lema: habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, por el de esto no es una crisis, es una estafa, y no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. La lucha sigue abierta. Llevamos 100 años yendo y viniendo de la economía a la política. El vuelco a lo económico, despojado de cualquier intencionalidad social, viene y va.
Basta bajar la guardia. Siempre regresa y se adjetiva bonito, como razón, como espíritu comercial, como cálculo civilizado. Si la lucha ya no es política sino económica, si se reduce a mera competencia entre iguales, desaparece la eventualidad del conflicto. El derrotado no es prisionero ni esclavo ni rehén, es un loser, un perdedor. Los seres humanos van en el balance a pérdidas y a final de año desaparecen de la contabilidad. Por eso, sostiene Matt Taibbi en Kleptopía, el capitalismo financiero solo se puede estudiar desde la criminología. Son ellos quienes enganchan a las personas, droga, crédito, un Colt 45 en la cabeza. Pero el dinero permanece siempre en los bolsillos de los mismos. Droga, dinero, armas pertenecen a los mismos conglomerados. La realidad se ha vuelto tan burda, tan obscena, que el mundo de las finanzas solo puede entenderse desde las metáforas de los zombies o el psicoanálisis. Lo que debieran llevar dentro, oculto, lo llevan por fuera, vísceras e intenciones amenazantes incluidas. Y asustan aún más. En vez de instalar la guillotina en Manhattan, ciudadanos decentes y muchos indecentes votan al Tea Party e impiden una sanidad pública universal. Detener a los ladrones o regular la economía es comunista. El sistema se encarga de que los pobres no se inscriban ni puedan votar. El 100% del Senado norteamericano está compuesto por millonarios. Cierto que los errores de Obama alimentaron al Tea Party, igual que los errores de la socialdemocracia dan de beber a las mayorías liberales y conservadoras. Los partidos de la derecha no están solos. La ceguera moral, la codicia bancaria, la desregulación estatal, la interiorización del que debemos comportarnos como empresarios de nosotros mismos, el apoyo de la academia al modelo neoliberal, el apoyo mediático y de los expertos construyen un cierre categorial donde apenas quedan fisuras. El negocio se acaba cuando los que tocan la música y saben cuántas sillas hay dicen, hasta aquí hemos llegado. Entonces, para la música, ellos se sientan y millones se tienen que ubicar en el inclemente suelo. Ser de derechas no es una cuestión meramente electoral. Se puede votar a la derecha y ser una persona decente. No es tan sencillo, en cambio, ser una persona de derechas de verdad y ser decente. No es decente salvarse sobre las espaldas de nadie. No es decente decir que todo el mundo va a lo suyo para justificar que te dejaste en algún lugar el alma que alguna vez tuviste y que la sacas a pasear solo cuando no te soportas o quieres que alguien te respete un poco más de lo que tú te respetas a ti mismo. No es decente desentenderte de las consecuencias de tus actos ni justificar con la maldad del mundo, del ser humano, de la historia, tu propia maldad. No por afear más el mundo dejas de ser lo que eres. Ser de derechas tiene mucho que ver con el egoísmo, con el miedo, con la cobardía, con la envidia, con la arrogancia, con la soberbia. Ser de derechas es algo profundamente humano.